días, hermanos. Bueno, todavía. Buenos días. Ya van a ser las 12, pero qué bendición, hermanos, encontrarnos. Pues aunque no podemos estrechar nuestras manos, pero sí al poderlos ver ahí, al encontrarnos, realmente es un gozo, es una alegría muy grande poderlos ver ahí y saber que estamos ahí como iglesia, como pueblo de Dios. Yo en esta hora quiero hablar de un tema que para mí ha sido un desafío, una transformación, una bendición, y realmente ha sido un reto para mí. Dios me ha hablado seriamente sobre este tema y lo quiero compartir en esta hora, y es sobre el tema del perdón. Y entonces el tema sería cómo perdonar al hermano. Y hay un texto en Mateo 18, 15 al 21. Mateo 18, 15 al 21. Que dice Jesús: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele o exhórtale, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo perdono a mi hermano? Ahora, Jesús en este texto plantea dos escenarios para el ofendido, para el que ha recibido una ofensa. Primero, la bendición del que decide perdonar de todo corazón. Y segundo, las consecuencias de aquel que, teniendo la oportunidad, las condiciones favorables, decide no perdonar. Continúa atado, continúa endurecido su corazón. Ahora, yo quiero trabajar este tema del perdón porque en mi vida personal y en el ministerio pastoral, en la consejería, ha sido una herramienta poderosa para sanar heridas y para arreglar conflictos. Si nosotros como líderes estamos sanos, estamos libres, podemos ayudar a tanta gente que viene a nuestras iglesias con heridas, maltrato, abuso, rechazo, abandono y una serie de cosas en las cuales muchas personas se encuentran prácticamente atados. Ahora, lo primero que nos dice Jesús aquí en el texto es el momento de la agresión. Es decir, el momento cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos hace daño. Dice Jesús: por tanto, si tu hermano peca contra ti. Hay otra traducción que dice: si tu hermano te hace algo malo. Hermanos, esto ocurre muchas veces a nivel de familia, a nivel de amigos, compañeros de trabajo, incluso hermanos de la iglesia. Alguien nos ha hecho algo malo. Y hermanos, este es uno de los problemas más antiguos de la humanidad. ¿Cómo estar en paz los unos con los otros? Por eso
los odios, las venganzas, los resentimientos, las guerras han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. El hombre contra el hombre en una batalla, en una guerra por quién se hiere y se lastima más, quién se hace más daño. Hoy vivimos en una sociedad enferma por la violencia, por la retaliación, la acusación, la envidia, el odio, el resentimiento, la agresión. Nuestro país vive una polarización como nunca antes y no se ven señales a corto plazo de que haya perdón, de que haya reconciliación. Por el contrario, cada día las heridas se ahondan más entre los unos y los otros. Y eso desde luego ha generado muertes, ha generado desplazamientos, ha generado un sinnúmero de problemas. Pero hermanos, la iglesia no está exenta de estos problemas, de esta problemática. También en la iglesia hay conflictos, hay malos entendidos, hay diferencias, hay odio, resentimiento, difamación. Y eso sí que ha hecho mucho daño a la iglesia. La iglesia ha perdido la esencia del evangelio, porque el evangelio se basa en el amor y en el perdón. La esencia del mensaje cristiano es el amor y el perdón. Y Dios mismo ha dado ejemplo de amor y de perdón. El hecho de que Jesús haya venido para darnos ese ejemplo de amor y de perdón es porque Él caminó ahí en esos principios, en esos valores. La carta de Santiago en el capítulo 3 versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto. Y hermanos, todos en algún momento hemos ofendido. Y todos estos conflictos, todas estas situaciones generan heridas, resentimientos, odios, raíces de amargura, barreras, divisiones. El texto dice: si tu hermano te hace algo malo, o si tu hermano peca contra ti. Y como he dicho, todos en algún momento alguien nos ha hecho algo malo y hemos quedado afectados con heridas profundas en nuestro corazón. Y posiblemente personas muy cercanas a nosotros, amigos, familiares, esposo, esposa, incluso hermanos de la iglesia. Y eso ha generado heridas. Y esas heridas traen mucho sufrimiento, amargura, dolor, resentimiento. Y tal vez muchos ahora mismo están experimentando dolor, vergüenza, temor por algún daño causado por alguien muy cercano. Y tal vez usted se pregunte: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó eso a mí? ¿Por qué tengo que vivir, que experimentar debido a esa agresión, debido a esa situación? Tengo que experimentar traumas, tengo que vivir crisis. ¿Por qué tengo que vivir dolor? ¿Por qué hay tanta vergüenza? ¿Por qué el abandono, el abuso, el rechazo ha generado esas situaciones de dolor? Pero tal vez no se pregunte por qué pasó. Tal vez pregúntese cómo puede salir de esa situación, cómo puede encontrar sanidad, restauración y perdón.
Tal vez ha tratado de salir, tal vez ha querido salir de ese encierro, pero hasta ahora no ha podido. Porque hay una atadura, porque hay algo que le está impidiendo salir de esa cárcel, porque de alguna manera eso nos tiene atados, nos tiene como encarcelados. Pero quiero decir que hay esperanza, hay posibilidades, hay salida, hay solución. En Cristo hay perdón, en Cristo hay sanidad. Jesús tiene el poder de tomar ese pasado, de tomar esa situación donde nos agredieron, de tomar ese momento difícil donde tal vez hubo abuso, donde tal vez hubo insultos, agresión. Jesús tiene el poder de tomar eso y sanarlo para restaurarnos, para limpiarnos, para ponernos en la posición de hijos de Dios. Solo Jesús lo puede hacer en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el consejo de Jesús cuando hay heridas, cuando hay ofensas, cuando alguien nos ha hecho daño? Jesús dice: tome la iniciativa. Dice Jesús: ve y reprende, o reconviene, o exhorta, estando tú y él solos. Hay otra traducción que dice: habla a solas con él. Hay otra traducción que dice: diríjate a él y trata de hacerle entender, comprender su error, estando él y tú solo. Pero ¿quién es el que toma la iniciativa? Y esto aquí es realmente revolucionario. Porque el que, según Jesús, el que toma la iniciativa es el ofendido, el que ha sido herido. Y siempre nosotros estamos esperando que sea el otro que venga y nos pida perdón. Por eso es tan revolucionario esto que dice Jesús, porque Él dice: hay que tomar la iniciativa. Y mis hermanos, tomar la iniciativa no es fácil. Porque tomar la iniciativa para hacer esto rompe con el orgullo, con la prepotencia, con la arrogancia. Recorremos el camino de la humildad, de la obediencia. Jesús acentúa esta verdad en Mateo 5, 23 y 24. Miren lo que dice el verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda al altar. Tenaz. Hermanos, yo estoy diciendo esto porque Dios me ha hablado de esto y lo he hecho una lista y he empezado a hablar con personas para pedir perdón. Anoche mismo hablé con alguien, pero es revolucionario. Uno no se imagina la reacción de la otra persona, la reacción positiva de la otra persona. Y ve, hermano, se quita una carga tenaz en el corazón. Hay que tomar la iniciativa. Muchas veces el Espíritu Santo nos redarguye, nos muestra, nos recuerda, nos habla que necesitamos arreglar con alguien. Hagámoslo cuanto antes. Como Pablo dijo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eclesiastés dice: la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Porque el propósito con esta actitud de pedir perdón, de acercarnos, de tomar la iniciativa, es ganar al hermano. Si tu hermano te oyere, has ganado a tu hermano, dice Jesús.
Ay, hermanos, si esto se practicara en los hogares, no habrían tantos divorcios, no habrían tantos problemas entre familia. Porque la meta aquí, lo que dice Jesús, es la reconciliación, es la restauración del hermano, es la restauración del otro. Porque el otro es creado a imagen de Dios. Porque el otro, aunque tenga sus errores, es un individuo, es una persona que necesita ser amada. Hay tres cosas en las cuales necesita la persona: ser amada y ser valorada y de alguna manera ayudarle a que levante su autoimagen. Pero Jesús también nos habla aquí de los beneficios del perdón. Y hay 4 beneficios que Jesús recalca aquí con relación al perdón. El primero: si hay arreglo, si hay perdón, se ha ganado al hermano. Y como hemos dicho, esta debe ser la meta: buscar la restauración del hermano. Y esto solo es posible cuando permitimos que Cristo cambie nuestras vidas. Hermanos, en nuestras fuerzas nosotros no somos capaces. Y esto no es cuestión de que si yo siento o no siento pedir perdón. Esto es cuestión de obediencia a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Pero tiene que ser una obra de Cristo en nuestras vidas que nos ayude, nos dé la capacidad, la fuerza para poder levantarnos, tomar la iniciativa para pedir perdón. La segunda bendición del perdón es que hay liberación de ataduras. Si usted no perdona, usted está atado. Si perdona, usted es desatado, usted es libre. Mire lo que dice el verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y este texto generalmente se ha utilizado para la guerra espiritual, pero aquí está en el contexto del perdón. Por lo tanto, se refiere al perdón. De tal manera que las contiendas, los odios son fortalezas, son ataduras. El libro de Proverbios dice que las contiendas de los hermanos son como cerrojos. Las relaciones que establezcamos con nuestros hermanos aquí en la tierra tiene repercusión, tiene impacto en el cielo. Porque si nosotros perdonamos, el cielo se abre, hay bendición del cielo. Lo que desatamos aquí en la tierra será desatado también en el cielo, para que el cielo se abra para bendecirnos. Tercera bendición: cuando decidimos perdonar, hay respuesta a las oraciones. Verso 19: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cuando no hay perdón, hay división, hay discordia, hay desunión. El perdón trae unidad, trae amor, trae armonía, trae acuerdo. Por eso el Salmo 133 es tan hermoso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y hermano, ese debe ser el ambiente que debe reinar en la iglesia. Un ambiente de unidad, un ambiente de armonía. Y de ese ambiente bendecido de unidad y de armonía, el Señor dice que Él escucha la oración. Por lo tanto, cuando hay otras cosas, cuando hay barreras, difícil la respuesta a las oraciones.
Pablo habla eso a los esposos cuando dice que debemos arreglar con las esposas para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y cuarta bendición, cuando perdonamos, tenemos la promesa de su presencia. Verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si hay perdón, Dios ha prometido estar en medio de nosotros. Las relaciones rotas impiden la presencia de Dios. La falta de perdón es un obstáculo a la manifestación de su presencia, a la manifestación de su gloria. La presencia de Dios es la más grande bendición que nosotros podemos experimentar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. La visitación del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, pero se puede impedir cuando en nosotros no hay perdón. Y no impidamos, perdonemos y practiquemos la unidad para que su presencia camine con nosotros, para que su compañía esté permanentemente en medio de nosotros, para que no encuentre el Espíritu Santo ninguna interrupción para venir y manifestarse de una forma sobrenatural. Pero también hay consecuencias para el que no perdona. Y el texto dice que pierde la comunión con los hermanos y la comunión con Dios. Jesús dice, si no te oyere, si no perdona, después de acercarse y hablar a solas, dice, tome 2 testigos y habla nuevamente con él o con ella. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, pagano, una persona impía, una persona inconversa. Esta persona pierde la comunión con los hermanos y pierde la comunión con Dios. ¿Saben qué es realmente lo que pasa aquí? Lo que dice Jesús, expúlsenlo de la congregación. ¿Y por qué? Porque es que la persona que no perdona, la persona que mantiene en su corazón endurecido para no perdonar, es una persona que tiene veneno y que contagia a otros y que está dañando también a otros, está generando divisiones, está generando dificultades con otros. Y mira, hermano, eso también se ve al interior del hogar. Cuando hay este tipo de cosas, tanto en el esposo, la esposa o los hijos, lo que se expresa al interior del hogar es veneno. Porque nunca se está viendo las cosas positivas de la otra persona. Siempre se están recalcando las cosas negativas. Y eso está generando daño. Eso está generando separaciones, divisiones. Por eso el apóstol Pablo dice, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano practica estas cosas. Porque es una persona dañina, como Jesús dijo, de la abundancia de su corazón habla la boca. Y Jesús termina con una parábola explicando las consecuencias de aquel que no perdona, que ha hecho incluso el proceso, pero no ha decidido perdonar, sino que continúa con su corazón endurecido. Jesús habla de un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y vino un siervo que le debía 10,000 talentos, más o menos 3,000 millones de pesos. Ojo con eso. Una cuestión astronómica. Y el texto dice que el siervo no pudo pagar esa deuda. Entonces el rey decidió venderle a él, a su mujer y a sus hijos para que pagara la deuda. El siervo se postró ante el rey
y le suplicó pidiéndole misericordia. ¿Y sabe qué hace el rey? Y esta es la representación del Padre Celestial. El rey decidió perdonarle la deuda, porque ese es el amor de Dios. Y dice el texto: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y aquí está reflejado el amor del Padre, la misericordia de Dios. Porque no importa la deuda que sea tan grande, que Dios no perdona. Y cuando nosotros vamos a Él para pedirle misericordia, para pedirle perdón, Él lo hace. Porque Jesucristo en la cruz del Calvario pagó la deuda suya y la deuda mía que teníamos ante el Padre. Por eso el Dios de la gloria se coloca como ejemplo de perdón. El Dios de la gloria se coloca como ejemplo de misericordia, de amor. Por eso la Biblia dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y ese es el amor de Dios. El amor de Dios no rechaza, el amor de Dios incluye, el amor de Dios ama, el amor de Dios perdona, porque Cristo Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Pero aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y el costo de un denario era más o menos $0.74 de dólar. Es decir, la deuda no alcanzaba a $100. Imagínense. Pero el consiervo también se postró y le suplicó misericordia. Pero este siervo no le quiso perdonar la deuda. Por el contrario, le echó en la cárcel. Y sus consiervos se dieron cuenta y, extrañados por la actitud de este siervo, le avisaron al rey. Y el rey lo llama y mire lo que le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Y hay una traducción que se refiere a verdugos como torturadores o como demonios, hasta que pagase todo lo que debía. Tenaz. Y Jesús concluye con estas palabras en Mateo 18:35, como haciendo una aplicación a nosotros. Y dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, es mejor decidir perdonar que acarrear con las consecuencias. Porque muchos que no han decidido perdonar viven atados, enfermos, llenos de amargura, llenos de resentimiento. Y hay una situación difícil en esas vidas por no perdonar. Porque el perdonar no es cuestión de algo que yo sienta, es cuestión de decisión, es cuestión de obediencia. Y decido, Señor, en obediencia a tu palabra, yo decido pedir perdón. Y yo termino con Mateo 6:14 al 15. Estos textos son realmente tenaces. Ustedes lo han leído, pero yo quiero que lo reflexionemos en esta hora. Miren lo que dice Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabe qué hizo con el siervo? Lo mandó a la cárcel para que pagara la deuda. Y si hasta ahora, mi hermano, usted no ha podido perdonar, si hasta ahora usted tiene algo contra alguien, yo le aconsejo que le pida al Señor que le ayude. Órele al Señor y dígale: Señor, ayúdame.
segundo lugar, empiece a orar por esa persona. Pídale al Señor que lo bendiga, que lo guarde, que lo ayude. Yo he hecho esa terapia y he empezado a orar por esa persona. Señor, bendígalo. Señor, guárdalo. Señor, ayúdalo. Y sigo orando. Y a la medida que voy orando, Dios va cambiando mi corazón. Y va colocando amor, va cambiando la situación. Pero también, hermano, tome la iniciativa de acercarse. De pronto hágale una llamada. No discuta, no para discutir ni para recriminarle, sencillamente para decirle perdóneme. Hay una persona que le pedí perdón así por una nota y me dijo: yo quiero hablar con usted. Yo le dije: listo, vamos a hablar. Pero he decidido que vamos a hablar solo lo que yo le he hecho daño. Lo que yo le he hecho daño. Y de lo que yo le he hecho daño, yo le pido perdón. Una nota. O posiblemente un encuentro con esa persona. Pero hermano, no deje que el sol se ponga sobre tu enojo. Tome la iniciativa. Pídale al Espíritu Santo que le ilumine, que le dé el poder, que le ayude. Aún en su hogar. Si hay algún inconveniente en su hogar, hermano, cuanto antes pida perdón. Porque en el hogar es donde más nos mostramos la realidad del carácter de lo que somos. Allí nos airamos, allí gritamos y todo eso ofende, todo eso genera heridas y necesitamos acercarnos para pedir perdón. Y eso va a empezar a sanar nuestra familia, va a empezar a sanar nuestro corazón. Dios nos va a empezar a bendecir a nivel de familia, a nivel de la economía, a nivel de todas las áreas, porque empieza a haber sanidad, porque empieza a haber bendición, porque ese es el mandamiento de Dios, porque guardar los mandamientos de Dios trae bendición. La obediencia trae bendición de parte de Dios. Oh, hermanos, ese tiene que ser el ambiente que se debe respirar en medio de nuestros hogares, en medio de la iglesia, en medio de nosotros. Amén. Lo veo ahí como, bueno, ¿qué pasa? Voy a invitarles para que se pongan en pie, hermanos. No es fácil. Les cuento que esto no es fácil. Yo, hermano, esa lista que tengo ahí, y es larga, pero apenas voy por la mitad, porque es que cuando voy a hablar con alguien, yo no lo hago de una, yo empiezo a pensar, bueno, y después de pensar, y después de meditarlo, después de un tiempo, yo digo, bueno, voy a hacerlo, porque no es fácil, pero qué bendición cuando lo hacemos. Ay, hermano, eso libera, eso sana, eso restaura, eso limpia. Porque es Dios actuando en medio de nosotros. Porque es la obra de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra. Y te pido que tú seas orando, que tú seas bendiciendo esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Yo mismo necesito esta palabra. Yo te pido perdón, Padre, porque muchas veces he ofendido a mis hermanos. Padre, yo te pido que me ayudes para pedir perdón, aún a mi familia, aún a mucha gente, Señor, que incluso ni recuerdo, que tal vez he olvidado, pero Espíritu Santo, hazme recordar, porque yo quiero sanar eso. Yo quiero sanar todo pasado. Señor, yo quiero sanar mi corazón. Yo quiero sanar mi vida. Y yo te doy gracias porque esta es tu palabra poderosa. La palabra que no cambia, la palabra que permanece, los principios eternos. Señor, yo oro por este país, Señor, donde hay tanta retaliación, tanta ira, tanto enojo, Dios mío.
Padre, extiende tu mano para sanar esta tierra, Dios eterno. Oh, Padre, cómo queremos ver un país diferente. Cómo queremos ver una iglesia que se ama, donde la gente, como en el libro de los Hechos, pueda decir: mire cómo se aman. Y donde Jesús mismo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos para con los otros. Oh, Padre lindo, bautízanos en amor. Ilumínanos, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo de poder y ayúdanos, Padre celestial. Padre, toma la vida de mis hermanos que están aquí, los hermanos que nos han escuchado hoy. Tómalos también en sus hogares, sus vidas. Señor, también sana el interior del hogar, de la familia, de cualquier situación, de barreras, de resentimiento. Sánanos, Señor. Oh, gracias, porque tú nos diste el ejemplo. Tú nos perdonaste y tú extendiste tu misericordia primero. Muchas gracias, Señor. Padre, en tus manos nos colocamos en este día y te damos las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Muchas gracias, pastor. Gracias, Señor, por este tiempo de palabra, Señor. Allí conmigo dile al Señor: gracias por este tiempo de palabra. Gracias porque nos instruyes. Gracias porque continúas allí esas oportunidades de bendición, porque sigue tu amor extendido sobre todos nosotros. Levante sus manos conmigo al Señor y diga: Señor, gracias por este tiempo, gracias por el servicio de esta mañana, gracias porque me bendices, Señor. Queremos salir de este lugar bendecidos bajo tu gracia, bajo tu mano, Señor, a esta semana que empieza, bajo tus bendiciones, Señor.